Para explicarte con datos y detalles técnicos está en los estudios centrales de Exitosa Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista, para que nos explique con mayor fundamento qué es lo que acaba de pasar hoy día con la decisión del Poder Judicial. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches Pedro, Katiuska, un gusto nuevamente. En efecto, ¿no? Es de advertir que la resolución sobre la que estamos comentando un poco es una resolución de apelación respecto a una tutela de derechos. La tutela de derechos es un procedimiento que se incorpora dentro del proceso penal en el Código Procesal del 2004 y que tiene por finalidad garantizar cuando se postula la vulneración de algunos derechos, cualquier derecho fundamental en el marco del proceso. Aquí el criterio del abogado del presidente de la República era que el presidente de la República no podía ser investigado por ningún delito, sino que única y exclusivamente podía ser acusado constitucionalmente. Y ese era el trámite que correspondía al Congreso de la República a partir de la figura del antejuicio. Sin embargo, lo que en palabras sencillas ha dicho, en este caso la Corte Suprema, es que en puridad sí procede a investigar al presidente de la República, en especial a nivel de diligencias preliminares. Eso es un dato importante, porque hay una amplia discusión no uniforme sobre si es que se le puede o no continuar con respecto a la siguiente etapa. Pero esta resolución versa únicamente en el extremo de las diligencias preliminares. Si el presidente, en este caso la Fiscalía de la Nación, le puede abrir una investigación a nivel de diligencias preliminares al presidente de la República. Y la Corte Suprema ha dicho, sí se puede. ¿No investigarlo habría una ventana para impunidad? En efecto, eso era también uno de los otros elementos objeto de discusión. El Ministerio Público decía que el no investigarlo podía generar impunidad. ¿Por qué? Porque la finalidad de las diligencias preliminares es el identificar los elementos o los actos o los medios de prueba que pudieran encontrarse durante esta etapa preliminar. Y claro, si es que le suspendemos esta posibilidad al Ministerio Público, estas evidencias podrían perderse, podrían desaparecer y demás. Y finalmente estas además muchas veces pueden ser el insumo incluso para que la propia fiscal de la Nación formule una denuncia constitucional. Entonces, la otra parte, en este caso el abogado del presidente, planteaba que esto no era cierto porque esto era únicamente por el tiempo que dura el mandato del presidente. Finalmente, lo que ha dicho la Corte al respecto es, no, en efecto, esto podría generar la pérdida de estos indicios, de estos elementos que se buscan durante las diligencias preliminares y que finalmente incluso no se podría determinar si esto finalmente va a concurrir en una investigación a la siguiente estadio procesal. En esa línea ha estimado que sí corresponde el inicio de diligencias preliminares y por ende también el recabar los elementos de convicción que se estimen convenientes durante dicha subetapa, ¿no? O sea, para ser claros, el presidente sí puede ser investigado preliminarmente, ya le correspondería al Congreso si hace o no una denuncia constitucional, pero el presidente no puede ser acusado. Eso no se ha determinado. ¿Hasta dónde llega eso? Justamente porque es bien conocido de que la defensa legal del presidente Castillo se ampara en el artículo 117, ¿no? Dice, el presidente no puede ser, según ellos, ni investigado ni acusado. Y sobre eso se basa toda la defensa que tiene el presidente. Aquí se ha resuelto únicamente el extremo sobre si es investigado. Sobre si es acusado, todavía no se ha resuelto. Okay. En efecto, la tradición era que tampoco podían ser investigados y se suspendían estas investigaciones. Él planteaba incluso como una hipótesis que había una suerte de discriminación procesal con respecto al presidente. Sin embargo, la Corte Suprema ha dicho, esto es una decisión unilateral del Ministerio Público y no tiene que ver con ningún tipo de discriminación. Finalmente, los delitos son de persecución pública y corresponde que el Ministerio Público pudiera hacer su labor de investigación. Sobre la posibilidad de que sea acusado o no, no se pronuncia, obviamente porque el objeto de la discusión es básicamente la posibilidad de ser investigado por crimen organizado y tráfico de influencias, en este caso en concreto. Entiendo yo que hay otra tutela en ese extremo, se advertirá, se resolverá y se emitirá algún pronunciamiento. En lo particular, hay algunas limitaciones, estimo yo, para que el presidente pudiera ser acusado en el marco de un proceso, porque yo sí creo que la Constitución es bastante clara en ese extremo, ¿no? Y que finalmente se limita la acusación, que, valgan verdades, es una acusación en términos de especialidad distintos, la acusación constitucional de la acusación en términos del proceso penal, pero finalmente yo creo que sí está limitado a la comisión de ese catálogo del 117 para que el presidente pudiera ser acusado. Está limitado, pero ¿de qué dependiera para que sí pueda ser acusado? Fuera de esas 4 condiciones que abarca ese artículo 117 de la Constitución. Claro, ahí hay que ver primero una cuestión de carácter fáctico, ¿no? Lo que pasa es que la imputación por crimen organizado tiene una habilitación legal, una habilitación jurisprudencial de plazo de investigación de 3 años. Entonces, en teoría, tiene el Ministerio Público 3 años para hacer una investigación preliminar, que
que a cuentas más o menos va a dar con el periodo de vencimiento presidencial, que es una cuestión meramente fáctica. Desde el plano jurídico, estimo que no podría alcanzar porque la habilitación para que el presidente pudiera ser acusado es contrario al texto expreso, lo que sí plantea el 117. O sea, el presidente requiere, o el esquema del presidencialismo que recoge la Constitución del 93, habilita que tengamos un presidente, desde la figura presidencial, robusto, sólido con respecto a las demás fuerzas políticas. Y eso a su vez habilitaba que el presidente pudiera ser investigado únicamente cuando éste pretendiera instaurarse en el poder. Es por eso que los delitos que son objeto de investigación del 117 están orientados al resquebrajamiento de la democracia. ¿Pero investigación es igual a acusación? No, Ahí está justamente el debate sobre el cual incluso sostiene su defensa los abogados del presidente Pedro Castillo. No lo pueden investigar porque la investigación conduce a una acusación y por lo tanto, como una cosa lleva a la otra, también está mal. Y por eso presentan sus recursos de tutela de derecho para que se anulen las investigaciones contra el presidente. Claro, lo que pasa es que aquí la acusación se presta a confusiones porque vamos a usar la denominación acusación en el marco de la acusación constitucional como parte del antejuicio, pero también vamos a usar la acusación como un estadio procesal dentro del proceso penal y son cuestiones que van por cuerdas separadas, que pueden ir en algún caso pueden tener un punto de encuentro en el marco de algún proceso parlamentario, porque para llegar a una acusación en el marco del proceso penal de un funcionario aforado, tenemos que pasar por una acusación constitucional. Eso mismo explicaban hoy día. Bueno, el presidente sabemos que tiene inmunidad, es una figura que hay que respetar por el tema de la Carta Magna, pero también hay un lado penal que se le está siguiendo el presidente Pedro Castillo. A él le queda otro recurso porque lo que entiende un sector de la población es que el presidente no quiere ser investigado a toda costa. Como pueda protegerse, los escudos que pueda ponerse, no quiere que se le investigue. A él le queda otro recurso y esa respuesta yo le pediría que nos pueda dar luego de la pausa comercial. ¿Qué le parece? Que sí. Claro que sí. Vamos rápidamente al corte, regresamos con más aquí en Exitosa Te Escucha. Jorge Zúñiga Escalante, que es abogado penalista, nos unía una respuesta pendiente y era si es que al presidente le queda todavía otro recurso que presentar para evitar ser investigado. Sobre la posibilidad de evitar ser investigado, entiendo que no existe recurso alguno. Sobre si es que es posible impugnar todavía esta decisión, claro, todavía se habilita la posibilidad de un recurso extraordinario de casación. Pero este recurso extraordinario de casación tendría que partir de cánones muy limitados, como por ejemplo el incumplimiento de la doctrina jurisprudencial o la falta de pronunciamiento. Y en puridad sí habría argumentos para ello, porque es una de las pocas veces, por no decir la primera vez, en que se inicia investigación preliminar a un presidente de la República, por lo cual tendría o sí habría habilitación para que se formule un recurso de casación. Y ese recurso de casación tendría que tener una interpretación distinta. Pero el hecho de que no se haya investigado a otros presidentes, ¿constituye un acto de discriminación contra Pedro Castillo? No, en puridad no. El Ministerio Público tiene una facultad, en cierto modo, discrecional para poder hacer una investigación del delito. O sea, finalmente, a partir de la noticia criminal, corresponde un análisis preliminar donde el Ministerio Público evidencia si hay indicios de la comisión de un delito o no. Y puede decir reservarlo o si podría accionarlo, como lo ha hecho en este caso, y es lo propio que ha dicho. Claro, y le pregunto esto porque incluso a Beña Espinosa escuchamos con ese argumento en la última audiencia judicial y también nos dijo acá en Exitosa que existe un acto de discriminación por parte del Ministerio Público por cuanto, y además sería arbitrario, por cuanto a otros presidentes que también habrían cometido delitos, no los investigaron, esperaron que termine su mandato presidencial recién para que lo sometan a la investigación legal. Y contra Pedro Castillo están haciendo todo lo contrario. Ahora, entendamos algo. Suponiendo que esto fuera un acto de discriminación, el acto de discriminación puede ser pasible de una sanción, pero no suspende la investigación. O sea, en el supuesto caso que esto fuera un caso de discriminación, correspondería más bien incoar una denuncia por discriminación propiamente dicha, pero eso no involucraría la suspensión del ejercicio legítimo que tiene el Ministerio Público para investigar a cualquier persona, incluida al presidente. El Ministerio Público persigue el delito desde cualquier esfera. Usted nos explicaba, bueno, estamos ahorita en la etapa de investigación preliminar, pero quizás la cosa se va a complicar y se va a ingresar al debate cuando formalicemos la investigación. ¿Qué implica esto? Claro, lo que ocurre es que, primero, cuando hay indicios de la comisión de un delito de manera muy genérica, lo mínimo que corresponde es el inicio de las diligencias preliminares. En un caso de crimen organizado, el plazo que ya el Ministerio Público tiene institucionalizado y que incluso tiene ya una suerte de reconocimiento jurisprudencial al respecto, es de 3 años. Entonces, el presidente de la República y cualquier persona que sea imputada por un delito de crimen organizado va a ser investigada por 3 años.
¿Cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? La finalidad es básicamente identificar al presunto autor de un delito y proteger la evidencia que se hubiera encontrado en el marco de ello. O sea, que no se pierdan las pruebas, los Exactamente. $20,000, Que los no se prueba ningún contratos tipo de de evidencia. Provías, Puente Tarata. Exactamente. Y que se puede identificar a los presuntos autores y además que la acción penal no hubiera prescrito. Que en este caso obviamente no es el caso. Entonces, en puridad va a ser para proteger el acervo probatorio que después se va a ir construyendo. Si es que se logra concretizar después de 3 años, que se tienen los elementos de convicción suficientes, y hay una probabilidad, una suerte de aproximación a la verdad de la comisión de un delito, corresponde la siguiente subetapa, que es la formalización de la investigación preparatoria. Durante esa formalización tiene un plazo, en crimen organizado también, de 36 meses más. Hasta eso tenemos que el presidente probablemente ya dejó de ser presidente de la República, y en esa línea va a corresponder ya ser formalmente imputado de un delito. Sin embargo, ¿hasta qué punto está autorizada la fiscal de la Nación a investigar al presidente? La fiscal de la Nación tiene la habilitación para poder investigar al presidente durante toda la etapa. Durante toda la etapa de investigación preparatoria, que se subdivide en las 2 etapas que hemos señalado: preliminar e investigación preparatoria. O sea, puede investigarlo hasta la preparatoria. Puede investigarlo en preliminar, y sobre la preparatoria hay una discusión no Claro, cerrada. porque eso justamente ha sido la primera decisión que ha tomado el Poder Judicial cuando se le solicitó la investigación al presidente Pedro Castillo. Y se menciona constantemente de que solo la fiscal puede investigar al jefe de Estado en la etapa preliminar, diligencias preliminares. A la preparatoria, formalizar la investigación preparatoria, no lo puede hacer. En efecto, esto nace de la interpretación de la Constitución. Lo que pasa es que la Constitución preveía que el fiscal podía iniciar diligencias preliminares y luego pedir autorización al Congreso para formalizar la denuncia. Ya, para no marearnos en términos jurídicos y para explicar con manzanitas a la gente, ¿cuál es la diferencia en una etapa de investigación preliminar o diligencias preliminares que está en estos momentos como etapa con una etapa preparatoria? ¿En qué se diferencian ambos escenarios y por qué es materia de debate y de objeción por parte de la defensa del presidente Pedro Castillo de que no lo investiguen en la etapa preparatoria? Hay una razón poderosa, que es la que evitaría que ingresen a la investigación preparatoria, y es que cuando uno ingresa a la investigación preparatoria se le puede aplicar las medidas coercitivas más gravosas. Esto es prisión preventiva. ¡Wow! Entonces, la razón de ser por la cual se estima, no se pretende o no se espera que él quisiera estar en la etapa de investigación preparatoria es porque podría ser sometido o podría entrar ya al debate. O si es que impedimento corresponde, de ¿no? salida del país también. No, porque en el caso del impedimento de salida del país hay un acuerdo plenario que ha previsto que se puede instaurar el impedimento de salida del país en investigación preliminar. Siendo presidente, se podría pedir que el presidente no salga del país. ¿Podría pedírselo? Sí. En la preliminar. Se puede pedir en la preliminar, sí. Pero en la preparatoria, ya se puede pedir prisión preventiva, ¿no? Ese es el elemento la primera central. vez que un presidente se pide prisión preventiva. Claro. ¿Cómo va a dirigir un país si esto ocurre? Claro, ahí hay que ser sumamente cuidadoso porque ya la Corte Suprema en su momento se ha pronunciado sobre la especial valoración que debe hacerse respecto a las personas que estén vinculados con cargos de elección popular, porque no solamente se va a afectar la libertad individual, sino también el derecho a la participación política, tanto de esta persona como de las personas que finalmente tomaron la decisión que este sea presidente. Implica parlamentarios y presidentes. Gobernadores regionales, alcaldes, etc. Bueno, y a eso además se va sumando lo que significan las revelaciones que se conoció que dio Beder Camacho ante la Fiscalía respecto a que el propio presidente Pedro Castillo le habría ordenado de que desaparezcan las pruebas, celulares, registros de visitas del caso Petroperú, que no contempla la denuncia que ha hecho la fiscal Patricia Benavides ante el Congreso de la República, porque el caso del Congreso, esa denuncia es sobre el caso Provías, el caso Puente Tarata. El caso Petroperú, con lo que reveló Beder Camacho ante la Fiscalía de la orden, conocimiento que dio el presidente, desaparezcan celulares, desaparezcan registro de visita, desaparezcan todo rastro del presunto acto de corrupción del tema Petroperú. ¿Esto podría sumarse a esta investigación? ¿Podrían hacer un solo caso? Porque también nos tratan como organización criminal. En efecto, justo a eso quería llegar, ¿no? En puridad, como al ser una imputación por organización criminal, todo debiera acumularse en un solo caso, no debiera llevarse en diversas carpetas, porque eso desnaturaliza la lógica de la imputación por organización criminal. Tendría que ser llevada en una sola carpeta por imputación por organización criminal y en efecto podría acumularse. Y claro está que esos hechos además podrían favorecer a una suerte de peligro procesal, porque en efecto se pretende esconder o eliminar evidencia, ¿no? Que es uno de los elementos de la prisión preventiva. Para terminar por mi parte, el tiempo nos está ganando. Pruebas. En este momento se dice indicios razonables. Hay 190 tantos indicios razonables.
Pero ¿en qué momento esos indicios razonables se convierten en pruebas en la investigación sobre el presidente Pedro Castillo? Porque el presidente, los ministros, todos dicen no existen pruebas, solamente existen dichos, palabras de terceros para que se salven de la cárcel o que son presionados para que acusen al presidente. Esos indicios razonables que tiene la Fiscalía, ¿en qué momento se convierten en pruebas? Claro, eso en realidad es un juego de palabras. Y digo, me explico por qué es un juego de palabras. Lo que pasa es que en el marco de la doctrina, la prueba se entiende por definición cualquier cosa que me permite evidenciar algo. Y le voy a llamar prueba a lo que consigo en diligencias preliminares como a lo que consigo en juicio. Sin embargo, el modelo que tenemos nosotros ha hecho una distinción. Y ha dicho, lo que se actúa en juicio, que es la última etapa del proceso, eso es prueba. Todo lo demás son elementos de convicción. Pero son los mismos. En puridad son lo mismo, lo que pasa es que para llegar a la prueba tiene que pasar por varios tamices. Pasas por la preliminar, pasas por la preparatoria y luego pasas por un filtro de control en etapa intermedia. Muchas veces no pasas ese filtro, recordemos la acusación Fujimori, ¿no? Ha sido devuelta en varias ocasiones. Entonces puede ser que no pases ese filtro. El caso de Keiko. Exactamente. No, puede ser que no pases ese filtro y nunca llegue a ser prueba. Entonces, bajo este juego de palabras podríamos decir pues que no hay pruebas, hay elementos de convicción. Ahora, finalmente, lo que conversábamos hace un momento, lo que va a determinar la responsabilidad no del presidente en tipos de crimen organizado como en casos de corrupción, regularmente se construye no a partir de prueba directa. Esto es no respecto a un video donde alguien reciba dinero o no claro, audio. eso solo pasó con Vladimiro Montesinos, ¿no? Sino más bien se construye a partir de lo que se conoce como la prueba indiciaria, que tiene que ver con varias irregularidades que pueden evidenciarse en el marco de unas conductas infuncionales, algunos testigos, y todo esto pudiera abonar a la tesis que postula el Ministerio Público. Entonces, ese es regularmente el procedimiento que siguen en casos de crimen organizado, corrupción de funcionarios. Claro, por eso que se habla de que hay más de 199 indicios de delito en las carpetas que presentó la fiscal al Congreso de la República. Claro, ahora, eso también hay que tener especial cuidado, ¿no? Porque muchas veces estos indicios no necesariamente tienen una fuente corroborable o se trata muchas veces de la construcción los colaboradores eficaces. En efecto, ¿no? Y entonces la información de un colaborador muchas veces son generalidades o son cuestiones específicas que no necesariamente terminan en una cuestión concreta. Recordemos que Walter Ríos está siendo investigado justamente por no haber dado información correcta, siendo colaborador eficaz, ¿no? Bien, muchas gracias. Jorge Zúñiga Escalante, abogado penalista, nos ha hablado sobre esta decisión del Poder Judicial.